maestro de la tropicalia latinoamericana, músico, compositor y activista cultural. Desde Bogotá, una de las caras más visibles de la cumbia en el continente, empoderado de las causas del sur y rescatador del legado de tantas figuras de antaño. Ha sido el líder de proyectos ambiciosos como Onda Trópica, pieza clave de rarezas psicodélicas como Los Pirañas, y es el comandante del Frente Cumbiero. Hoy, en Sudacas, Mario Galeano, una de las columnas vertebrales del movimiento tropicanibalista. Mi nombre es Sebastián Narváez y les doy la bienvenida al 7º episodio de la segunda temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Y esa fiebre por los discos también es algo que luego creo que yo pues absorbo en cierta forma, porque yo siempre veía a mi mamá arreglando sus cassettes, arreglando sus CDs, marcando las canciones, haciendo listas de cuáles. Todo eso creo que se suma. ¿Qué estaba pasando en esa Bogotá del 77? Digamos como en vísperas, o más bien viéndolo a través del tiempo, en la historia colombiana ya se habían formado las guerrillas, ya existía como ese poder entre Estado versus guerrilla y demás cosas. En Bogotá, ¿cómo se estaba viviendo eso, o esa guerra, cómo se estaba como cocinando de alguna manera? Pues no, obviamente yo pues en el 77 no me enteré de nada de lo que estaba pasando. Lo que sí puedo decir es que pues era una ciudad que estaba empezando a crecer muchísimo. Esos fueron como los años en los que Bogotá se regó así por toda la sabana. Fue un momento en el que la explosión urbana fue así brutal, que llegó gente de todas partes del país. Eso en los 70s, pero pues ya lo que me tocó más a mí en los 80s, pues digamos que desde una vida así como muy cómoda en la casa, uno se enteraba era por la televisión, de las vainas de la toma del Palacio de Justicia y bueno, ese tipo de cosas mediáticas, pero obviamente pues eran momentos muy turbulentos que bajo un falso momento como de democracia y de como de cierta estabilidad estatal, pues en ese momento estaban masacrando toda la UP, que es casi que una cosa muy similar a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? ¿Cómo entra tu ser adolescente que siempre trae como consigo estas dudas y estas búsquedas como la identidad, ¿no? A través de la cultura, a través de la música, a través del parche de amigos y demás. ¿Cómo llega y cómo se juntan justamente como esas realidades de la adolescencia versus esas realidades del país que estabas consumiendo en términos musicales, y cómo eso también terminaba siendo un detonante para crear finalmente después? Pues yo creo que más que hablar del país, creo que el sitio de partida viene siendo la casa. Por ejemplo, la familia de mi madre son de Armenia y vienen de una familia de guaqueros de tradición, digamos. Entonces, yo crecí desde muy chiquito muy metido en el cuento de que, bueno, que esto es quimbaya, que esto es pijao, que si esto es tumaco, con unos tíos que sabían muchísimo desde ese empirismo de la guaquería, pues eran como unos verdaderos antropólogos. Y a mí esa cosa me interesó muchísimo desde muy chiquito. Yo creo que por ese lado también hay una influencia importante. Y bueno, por supuesto desde el punto de vista musical, la influencia de la casa tenía que ver con mucha fiesta que se hacía en la casa. Entonces, ahí ven entonces el tema de la adolescencia, en el que uno por supuesto está como con ganas de divorciarse de esa cosa de la familia, y uno está pues más pegado al parche de los amigos. Y a fin de cuentas lo interesante es que ese
camino que empezamos a recorrer con los amigos, eventualmente como que dio un círculo y volvió a las cosas de la casa. Tal vez una cosa que hoy no se ve tanto en las familias bogotanas, y en ese momento sí, y era que casi toda la gente venía de otros lados, entonces era súper normal que uno cada 8 días cogía carro y se iba a recorrer para el tío de no sé quién, para el primo de no sé quién tan. Sí, creo que la cuestión es esa, cómo entonces de esas experiencias familiares pasamos a unas experiencias de adolescencia con amigos, y cómo de alguna forma logramos como traer un poco de cada cosa y juntarlas. Sí, igual yo siento que en ese divorcio que uno tiene justamente como en la adolescencia, de uno buscar como su identidad a través como de todo lo que lo rodea, termina uno sí yendo como unos lugares que casi siempre son afuera, ¿no? Como la música inglesa o el reggae jamaiquino o alguna cosa como que no viene propiamente de acá, pero uno vuelve a dar esa vuelta que era lo que decías ahorita. Y digamos, yo ahorita ya más adulto sí he vuelto como a la música que escuchaba mi papá, claro, ¿no? Y tuve una época en la que escuchaba más son cubano que él, ¿no? Y yo descubría como más cosas, que llegaba a la casa y decía, este man, qué putas. No, y aparte también es una cosa como muy típica de la forma en la que nos quieren educar en cuanto a gustos. La industria nos quiere educar en cuanto a gustos, y es que pues como ellos te quieren estar vendiendo lo último, entonces ellos necesitan que tú mantengas como esa idea de que no, yo estoy escuchando lo último, yo estoy aquí el que estoy, mejor dicho, en primera fila, me sé lo primerito. Pero también tenemos que reconocer que pues nuestras vivencias musicales abarcan incluso lo que escuchan nuestros papás, o sea, la historia de lo que uno escucha en la casa durante esos fácilmente 8 años desde que usted nació hasta que ya a los 8 años tiene como conciencia de, ay no, quiero escuchar algo de la radio. Eso hay una información musical que se queda con uno hasta que se muere. ¿En tu caso qué era? En mi caso era, pues la verdad es que mi madre era una melómana así súper, mejor dicho, afiebrada. Entonces era bolero, tango, música ecuatoriana, y por supuesto pues las cosas más de la radio y lo que estaba sonando para las fiestas y tal, es decir, pues los corraleros y toda esta música costeña que fue llegando aquí al interior. Pero eso era básicamente todos los fines de semana, parranda obligada en mi casa, con un grupo de amigos grandes que tenían ellos. Entonces siempre me acostaba con un sonido de boom, boom, boom allá sonando en la sala, y yo ahí tratando de dormir en el cuarto de chiquito. Entonces por ahí era más o menos la cosa. Eso, a los 12, 13, pues empezamos a escuchar, pues ya pues obviamente de cabeza en el rock and roll. Era un momento en los 90s en los que igual había como una especie de revival de lo sesentero, como que se empezaron a reeditar los discos de Hendrix, los discos de Led Zeppelin. Entonces nosotros, a la par de que estábamos escuchando pues el rock de los 90s contemporáneo, de la mano de eso vino mucho rock clásico de los 60s y 70s, y acá estábamos pues también a los 14 años muy influenciados por la banda sonora de Rodrigo de la película, que pues fue un cassette que nos rotamos hasta el hastío entre todos, pues porque obviamente tiene ese sonido tan crudo y tenía todas estas letras que pues uno a los 14, 13 años era como todo un logro de la adolescencia poder gritar mátate mi amigo, cosas así, ¿no? Entonces esas cosas nos influenciaron mucho al punto de que nuestro primer proyecto musical pues que hicimos
sin saber tocar nada, se llamaba Los Desechables, y era una banda de así punk al estilo, estilo Mutantics. Ajá. Queríamos imitar ese sonido con una guitarra acústica. Pedro Ojeda quería una batería y sus papás le trajeron unos timbales, entonces Pedro tenía como una batería híbrida entre timbal y timbal, y le puso un bombo. Que es lo que toca hoy en día. Que también. es lo que toca hoy en día, que Ajá. es muy bacano ver unas fotos de Pedrito como de 14 años como con el timbal, pero él queriendo ser como un baterista de punk. Y ya fue más bien cuando entramos a la universidad, cuando empezamos ya más bien como a acercarnos un poquito más seriamente a escuchar los discos, empezar a encontrar la discografía, que fue otra cosa muy, muy importante, los discos de Juancho Polo, ¿no? Entonces de repente empezar a escuchar en Juancho Polo como, uy, estos manes son muy crudos, son muy agrestes, tienen una voz rasgada de borrachos. A nosotros empezamos a hacer como unos puentes ahí de que pues esos manes eran como unos punquetos, y así poco a poco fue entrando, hasta que se materializó ya como específicamente en el surgimiento del Ensamble Polifónico Vallenato, que fue el primer grupo como oficial en el que empezamos a experimentar con esto, del año 98. Ok. Sí. ¿Cómo llegas tú como a la idea de decir, bueno, lo vamos a hacer ahora ya como un grupo, pues como en serio, y finalmente, ¿cuál era la excusa en ese momento? Pues de todas formas hay que decir que, por supuesto, nosotros no estábamos como en el aire empezando a acercarnos a esto. En Bogotá ya había como cierto ámbito alrededor de la Candelaria en el que esto estaba empezando a hablar, particularmente a través del bloque de búsqueda, ¿cierto? Y entonces tú ya ibas, por decir algo, a Al Goce Pagano, o ibas a Quiebracanto a bailar salsa, y ya entonces te iban botando unas cosas de Totó la Momposina. Salió el disco de Totó la Momposina con Real World a mediados de los 90s. Salieron los discos de El Sexteto Tabalá que sacó Lucas Silva con Radio Francia en el año 96, 97. Entonces de repente nosotros estábamos empezando a ver que pues este mundo de la música tropical iba mucho más allá de eso, de los corraleros de Majagual, de Pedro Laza, pero eso, que no eran los hispanos, que no eran los graduados, que había una cantidad de información muy áspera, que no era Carlos Vives, que no era Escalona, que no era, o sea, que era, pero que había más cosas. Claro. Y entonces ahí empezamos a buscar y a buscar y a buscar, por ejemplo, empezando a encontrar ya cuáles son esos discos de los papás que digamos de repente están en la discoteca pero que no ponen en las fiestas, y empezar como a pillar cómo era esa vuelta y a tratar de imitarlo. Y básicamente nos dimos cuenta que había un resto de vainas que estaban por ahí como tiraditas, que también siempre tuvimos como una postura muy crítica alrededor del rol del DJ, de la radio, de la cosa de lo que te estaban mostrando. Y hay muchas cosas que se conectan ahí, como políticas, económicas, estéticas, que definitivamente fue algo que se construyó en conjunto. Si yo de repente hubiera estado solito, ahí como yo nunca hubiera llegado a esto solo, ni ninguno de ellos. Es gracias a que estábamos como en ese grupo, cada uno trayendo cosas y alimentando, que eso creció. Entonces yo sí soy absolutamente pues como creyente de que esto es una cosa que hicimos entre todos, no es que ninguno haya hecho más que el otro, y si eso no hubiéramos estado todos, esto no hubiera existido para cada uno individualmente. Quiero que nos devolvamos un momento a qué pasaba en tu casa cuando tenías justamente como este llamado de voy a ser músico, y cómo era la respuesta de ellos, de decir sí, no, o piénselo, o Claro. ¿por qué no mejor hace esto? Digamos que desde mi casa la cuestión con la música fue muy chévere, digamos, no sé, yo pensando,
O sea, es decir, la guitarra, yo le encontré la guitarra como a los 12 años en la casa de un tío y me puse a jugar ahí y mi tío me dijo, no, pues ya se la ofrezco a la casa y quédese con ella. Ajá. Y pues en cierta medida yo creo que la guitarra era como nuestro iPhone de la época, que era como cómo nos desligamos de la realidad familiar, así como yo veo a mi hija empezando su adolescencia pegada a su celular, pues yo me iba al cuarto, weón, no quiero ahorita verme con nadie, voy a ponerme a tocar guitarra cada 2 horas y esa práctica, pues digamos, le va abriendo a uno unos caminos estéticos en la cabeza. Luego mis papás, ya cuando yo le estaba dando la guitarra, pues me metieron a clases, luego me compraron una guitarra eléctrica, entonces ellos como que pues me apoyaban, digamos, por ese lado. Pero sí, claro, mi papá era ingeniero civil y pues tenía su propia empresa y el plan era que yo iba a ser ingeniero civil y me iba a meter a trabajar en la empresa de mi papá. Típicos conversaciones así de uno de 9 años, quiero trabajar contigo, sí, no sé qué. Entonces el caso es que yo cuando salí del colegio, yo me metí a estudiar ingeniería eléctrica. Y bueno, a las 3 semanas o 4 semanas de haber entrado a estudiar ingeniería eléctrica, pues me di cuenta que había sido un error el hijo de puta, que yo no debía estar ahí. Y me pasé y hice todos los papeles para pasarme a antropología. Entonces yo el otro semestre iba a entrar a antropología, ya estaba planeado, ya estaba cuadrado, ya tenía el cupo, todo. Pero en esas vacaciones, entre el primero y el segundo semestre, me cogió el servicio militar. Entonces me tuve que ir a prestar el servicio militar por 1 año. Y ahí en ese servicio militar yo dije, no, le dije a mis papás, no, ya me voy a meter a estudiar música. Mis amigos estaban estudiando ahí, pues en la Javeriana ya. Y bueno, entonces dijeron, listo, métase, y yo entré a estudiar ahí. Ajá. Al otro año entró mi hermano también a estudiar ahí, entonces los dos hijos terminamos estudiando música. Eso sí, por ese lado, pues mis papás siempre nos apoyaron bastante. Eso sí, estábamos como medio escudados detrás de una supuesta ingeniería de sonido, que era como lo que estábamos estudiando, ¿no? A fin de cuentas sí era una ingeniería, como pero música sí, pero ingeniería también. De sonido. Cuéntame un poquito cómo fue esa vida de servicio militar. Supongo que también en esa época pues estaba un poco más abierto el tema de esa guerra de guerrilla y Estado. Claro. Y era obligatorio. Esos años fueron muy hueputas. A mí me tocó en el 97. Ajá. Del 96 al 97. ¿En dónde? Me tocó prestar el entrenamiento por 3 meses en la escuela de lanceros, marica. El sitio más místico de la milicia. Fue una experiencia increíblemente absurda y aparte que yo pues tenía el pelo así re largo, tenía como unas rastas ahí detrás y yo supuestamente iba a que me iban a dar un papel para ya pues solucionar mi situación militar. Me dijeron, no, usted se queda y nos vamos dentro, ya aquí está el bus, súbase pa' Tolemaida. Me fui, mejor dicho, sin cepillo de dientes, sin nada. Llamé a mis papás, me están llevando pa' Tolemaida y de puta, bueno, tal. Y claro, en ese momento era tenaz, eso, las cosas que yo vi en esa escuela de lanceros y luego, por otro lado, me tocó ver luego la corrupción así más violenta dentro del ejército relacionado con el pago de las libretas militares de los chicos, porque a mí me tocó prestar servicio militar en los distritos militares de reclutamiento. Entonces, marica, esos manes, cualquier teniente, cualquier mayor que llegaba ahí, llegaban con un Renault 4 y a los 3 meses tenían un Nissan, el hijo de puta último modelo, porque eso eran millonadas que recibían para sacar los chinos del servicio militar. Entonces la vuelta, pues muy cruda y pues por suerte a mí no me tocó así muy de frente, pero sí salir a, por ejemplo, patrullar en el Cartucho antes de que lo tumbaran. Buenas, yo soy Sebastián Narváez, periodista y creador de este podcast que están escuchando, y lo que hay acá es un fragmento de unas conversaciones un poco más extensas con varios artistas latinoamericanos, así que si quieren escuchar este y otros episodios completos y sin edición, los invito a que vayan al enlace que está en la descripción de este capítulo, o también pueden ir a patreon.com/sudacaspodcast y enterarse de los beneficios que tiene hacer parte de esta comunidad de sudacas. Así que eso, y compartan los episodios. Muchas gracias. Y entonces, bueno, termina tu servicio militar, que es además como el detonante de decir como ni mierda, ninguna ingeniería, ni ninguna antropología, nada, me voy a hacer música. Entré a la Javeriana en el 97.
y ahí ya estaban pues Evelis, Pedro, Javier, Juan Carlos, estaban todos ahí. Y entonces, bueno, empezar a estudiar, a entender un poco pues el tema más de teoría, y en la Javeriana pues siempre hubo una aproximación muy de como conservatorio gringo, pues eso era Bach para arriba, Bach para abajo, y las cosas de música popular que había eran mínimas. Entonces, dentro de eso, pues muy contestatarios de lo que nos estaban ofreciendo en la universidad y lo que nosotros en realidad queríamos hacer. Y ahí fue que llegó el ensamble polifónico vallenato, que fue pues una cosa súper disruptiva dentro de lo que pasaba en la universidad. Eso, de hecho, fue el pan que dio de comer para que la gente hablara por 2 años de qué era lo que estábamos haciendo, los profesores preocupados que porque estábamos haciendo eso, algunos nos decían que estaba muy bien, que siguiéramos, otros que nos pasaba, que nos olvidáramos de esa mierda. Ahí fue cuando yo me fui a estudiar afuera en el 2000. ¿En Cuba? No, me fui para Holanda. Okay. Me cansé ya un poco como de lo que en la universidad no se me estaba como mostrando otros caminos relacionados más con la música popular y con las músicas de acá y con las músicas del Caribe, y entonces ahí ya me encontré un conservatorio en Holanda de músicas del mundo, que digamos ese era como mi interés, era mejor entender cuál era pues la fibra de la música de acá, pues que siempre eso que nos dicen que bueno, que el lado indígena, el lado negro y el lado europeo, pero en realidad esa información que tenemos acá de esas músicas era mínima, y ya en ese momento yo estaba muy clavado como con la música africana y quería entender un poco mejor eso, y allá pues estaba esa posibilidad. Y entonces pues apliqué unas becas del Ministerio de Cultura para estudios en el exterior y por suerte me salió. Entonces me fui en el 2000 para Rotterdam. ¿Cómo sientas tú tu posición frente a esos detalles de criticar o ser crítico, más que criticar, ser crítico con lo que está sucediendo, como en términos sí, música mainstream y demás? Bueno, en ese sentido, como te decía antes, nosotros siempre fuimos muy críticos de la FM, del rol de las radios juveniles bogotanas, y de ese rol del disc jockey estilo Villalobos, y esa forma como de comunicar pues la música juvenil, ¿no? Y esa como anglocentrismo tan marcado desde ese momento. Hay varias cosas que tienen que ver con la generación nuestra, y es que, por ejemplo, en ese momento hubo una gran cantidad de músicos que se fueron a Cuba, entre ellos Pedro, pero también, no sé, estaba Lucho, estaba, bueno, un parche re grande que se fue para allá a estudiar, y ellos allá pues se dieron cuenta que cuando llegaron a estudiar a las universidades cubanas, pues el input, digamos, o el peso que tenía la cultura cubana dentro del conservatorio era gigante. Ellos estaban allá aprendiendo cosas de música cubana y se dijeron, oiga, marica, y nosotros con todo lo que tenemos allá, ¿y por qué nosotros no estamos de verdad dándole a la gaita, dándole a la marimba, a la cosa? Y una vez regresan ellos, empieza a haber como todo un tema de, bueno, empezar a viajar a las regiones, a conocer a esos músicos, a esos instrumentos, a esos festivales. Eso fue un proceso muy como, póngale, del 2000 al 2000, como 8, 2009, todo el parche nos íbamos, mejor dicho, cada 2 meses para algún lado, en buses, y en plan era como las primeras veces que llegaba un bus de rolos al Festival del Bullerengue en Puerto Escondido, a pillar cómo era la vaina y a quedarse allá bebiendo ron con esos señores hasta las 9 de la mañana, y entonces eso nos sentíamos como que estábamos haciendo parte de un movimiento que, viniendo desde Bogotá, quería entablar pues un contacto con las regiones. Hay algo muy interesante en eso que dices y que me parece como relevante sacarlo otra vez, y es como el fenómeno de la inmigración, pero a la inversa, ¿no? Mientras muchos músicos, Pernet, bueno, Chuck It Down en su momento, tenían que venirse a la capital a hacer un poco de su música, pero traducirla como a lo urbano de acá. Ustedes eran un grupo que se salía a la periferia a encontrar a los maestros y finalmente como desde allí empezar a construir algo. Sí, pues yo creo que en realidad tiene que ver con una fascinación con encontrar pues la riqueza musical tan absolutamente diversa y estallada que hay en este país. Como eso es como abrir un cofre y encontrarte que dentro de un cofrecito chiquito que tú pensabas que era una mierda,
lo abres y encuentras las cosas más impresionantes que nunca nadie te contó que existían. Uh-huh. Entonces como que en realidad eso es algo que se le debe al propio sonido que en esta parte de América se construyó durante los últimos siglos y que pues da una diversidad tremenda que uno dice como rockero, como electrónico, como jazzero, como lo que sea, uno decir, marica, ahí hay algo que hay que mirar y hay que ponerle atención. Uh-huh. Que viajemos un momento a esa anécdota de ese primer trabajo con el British Council que se convierte como en el estalle quizás más grande de proyectos mucho más ambiciosos que vendrían después, uh-huh. ¿no? Y esa anécdota tiene que ver con esa convocatoria que sí. entregaste 5 días después de que finalizaba, pero que derrumbó o fue llevando, mejor dicho, a esa primera colaboración con Mad Professor y después ese mismo vínculo terminó llevando al inicio de Onda Trópica. Cuéntame cómo fue ese... Claro, pues mira, nosotros igual veníamos haciendo proyectos ambiciosos, interesantes, que pues todo era hecho con unos recursos del propio bolsillo de uno, ¿no? Uh-huh. Que uno no, en realidad no había luca para nada, no había luca para hacer proyectos, entonces claro, este encuentro con el British Council fue un primer momento en el que vimos, bueno, que hay una plata con la que se puede trabajar. Entonces eso fue muy, muy importante encontrarlo. Y en ese caso puntual sí tuvo que ver con una convocatoria que así literalmente me llegó por el correo de la universidad. Porque yo apenas llegué de Holanda en el 2004, entré a trabajar en la Javeriana. Cuando abrí el correo y una convocatoria del British Council que estaba buscando productores en cada uno de los diferentes países en los que están en Latinoamérica para hacer un proyecto que se llamaba Incubator, en el que buscaban poner a dialogar a Latinoamérica con el Reino Unido, ¿cierto? Y pues yo ya como tenía todo este viaje de andar armando este mapa cumbiambero latinoamericano, vi una oportunidad muy bacana para poder expresarlo pues ahí en esa convocatoria, y cuando me doy cuenta de la fecha, pues ya había cerrado 5 días atrás. Y yo, puta, ya cerró esta vaina, no, esta idea está buenísima, pero como que ahí me enrollé, y dije, bueno, voy a hacer el proyecto ya mismo. Y ahí mismo me quedé como 3 horas escribiendo la vuelta y la mandé. Como pues, bueno, la mandé. Y a mi sorpresa, 2 días después llegó una respuesta del British Council que decía, pues bueno, no, ya estaba cerrada la convocatoria, pero nos interesó mucho su propuesta y entonces la vamos a pasar ya como a un panel de gente que está en Inglaterra, que va a mirar y tal. Y bueno, me seleccionaron por Colombia para ser el representante para ese proyecto Incubator. Uh-huh. Y ahí entonces empezamos a hacer una cantidad de cosas, por ejemplo, no sé, había parche brasilero, argentino, mexicano, por ejemplo de México estaba Toy, y fue muy chistoso porque la primera reunión de Incubator fue en San Paulo como en el 2009, 2009, y yo había estado en el 2006 en la casa de Toy Selecta en Monterrey, que me gané una beca para ir a estudiar la cumbia en México en el 2006. Eso pues continuó una relación con el British Council que luego se materializó en Onda Trópica, luego Onda Trópica 2, y ya pues en este ámbito internacional pues uno ya conoce a otra gente y empieza a ampliarse el combo, digámoslo. Uh-huh. Y ya hoy en día, 10 años después de eso,
sí definitivamente pues hemos podido tener ya casi que un alcance global con los proyectos que hemos hecho, y que es pues una maravilla poderlo haber hecho antes del 2020, antes de que se fuera toda la mierda, porque quién sabe si podremos volver a salir de acá, a ir a tocar a algún lado. Siento que incluso desde las primeras semanas de la pandemia, este encierro también sirvió un poco como para darse cuenta de qué tan conectados o desconectados estamos de las cosas. Pasar de casi no poder vender boletos para un evento un fin de semana a no tener eventos fines de semana. Ajá. ¿Cuál fue tu reflexión inmediata en este contexto de pandemia? Es mucho frenazo tan bravo el que nos tocó este año. Teníamos unos proyectos tremendos, también pues el éxito del disco con los japoneses de Minho Crusaders, pues teníamos una gira en Japón, una chimba, íbamos para Europa, íbamos para Brasil otra vez, a una gira chévere, todo eso se cayó. De todas formas, digamos que una cosa positiva de haber hecho todo ese recorrido de los últimos 10 años es que el trabajo que a mí me entró me ha entrado durante este año, casi que exclusivamente ha venido de afuera. Uh-huh. Gente de afuera que me encarga hacer cosas, que me encarga hacer vueltas, y eso es pues gracias a ese trabajo que se ha hecho afuera. Pero el tema tiene que ver más bien con la incertidumbre de no saber en realidad esto para dónde va, porque no hay ningún tipo de norte, no se sabe nada. Entonces seguimos en ese aguante, no sabemos hasta cuánto nos llegue, pero pues es interesante hablar de eso en este momento que han pasado ya pues 8 meses desde que arrancó la pandemia o más, porque eso ha sido pues como de muchos momentos. Al principio como que vimos la necesidad de juntarnos y tratar de utilizar ese tiempo muerto, digamos, en pensar y en tratar de acercarse al gobierno. Entre otras cosas, armamos como una cuestión que se llamó la Coalición de Músicas Independientes, con la cual empezamos a dialogar y a tratar de poner unos puntos en la mesa, digamos, de qué era lo que estaba haciendo el Ministerio de Cultura, qué estaba haciendo los diferentes ministerios del país, el tema de la economía naranja, y pues fue muy frustrante encontrarnos con básicamente unos espacios donde no hay como un interlocutor con el cual establecer una conversación, pues, seria y real. Llegamos con unos mega documentos, con puntos de qué era lo que necesitábamos. Eso se lo llevó, incluso se presentó incluso en el Congreso, donde se le hizo una cuestión de control político a la ministra de Cultura. Nos citaron a hablar en la Comisión Novena del Senado. Yo fui a una, Iván Benavides fue a la otra. Y sacamos llevábamos meses y meses pensando en estrategias, las pusimos todas sobre la mesa y ahí no pasó absolutamente nada. Uh-huh. Entonces en los últimos meses, al ver esa respuesta tan paila, tan pues nula, pues básicamente ese empujón que llevábamos se ha ido como diluyendo. Y es toda una paradoja porque si bien aquí adentro nosotros somos medio invisibles, por otro lado hemos sido como una cara al exterior muy fuerte en los últimos 10 años. Hoy en día Colombia y la música de acá, a donde usted vaya, va a tener los primeros lugares de atención. O sea, en todos los festivales va a haber bandas colombianas, siempre hay unos paneles que se está hablando de por qué en Colombia pasa no sé qué, uh-huh. Siempre lo invitan a uno a hablar en esas vainas. Pero acá en realidad no, eso no, como que ni siquiera para el Ministerio de Cultura es tan así, porque ellos están pues pendientes de lo que puede hacer Carlos Vives, lo que puede hacer Dangond, lo que puede hacer todos estos personajes mediáticos, y a nosotros que en realidad, sin decirlo exageradamente, hemos sido como embajadores de la música colombiana hacia afuera. No, nosotros no nos paran bolas, weón, les vale chimba, siempre van a estar haciendo alianzas con esta otra gente. Y yo creo que el principal problema es que el público colombiano no nos escucha, ni nos conoce, sigue siendo una cosa de nicho muy pequeña, los medios de comunicación totalmente están entregados a otras estéticas y nosotros seguimos en esa retaguardia, seguimos ahí en esa trinchera, resistiendo, y así seguramente seguiremos hasta siempre.
quisiera terminar con una escena que me parece muy poderosa y muy pertinente, sobre todo si esto va a llegar a tener alguna trascendencia en el tiempo. Es saber que estamos en 2020 en medio de una pandemia y que en las situaciones como locales en las que nos encontramos, un momento en el que hubo como una revuelta quizás de que ya la gente se cansó de lo que estaba pasando. El asesinato de un abogado a manos de la policía terminó como en unas 3 noches de caos y unas noches que no cesaron, que nunca cesó la horrible noche durante esas noches. Y en medio de todo es como que apareció el arte en una representación que me pareció muy poderosa. Esos CAIs derretidos, pues como derrumbados y hechos trizas, se convirtieron de un momento a otro muy rápido en centros culturales, en bibliotecas que después ocuparon nuevamente los policías, y que fue toda una lucha para convertir y tratar de trazar esa línea de la brutalidad al arte y cómo el arte puede salvar ese tipo de cosas. Y en medio de esto hay una escena que tú me contaste hace poco, que era justamente como llegar a un CAI, como ya habiéndose apagado las llamas y demás, y ver que el centro de mando, el centro de control era tal cual como un espacio perfecto para poner las tornamesas, y era como un estudio literal, increíble, casaba todo perfecto. Cuéntame un poco como esa relación que tuviste, o ese momento que tuviste, y cómo lo viste a través del el arte. Sí puede ser como una respuesta a toda esa brutalidad y a todo eso que está mal en el mundo, y cómo sí puede ayudar como a que de eso florezca algo finalmente. Pues hermano, es complicado porque digamos la respuesta popular de ir a atacar los CAIs está pues fundamentada en esa brutalidad policial que pues vimos, y cómo la respuesta como casi que intuitiva de la gente fue salir a los CAIs a hacerse sentir, a gritar, a hacer frenteros con los tombos. Y de repente, bueno, eso escaló hasta el punto en el que muchos CAIs empezaron a ser quemados, y a hacer como la gente empezara a echarles piedra durísimo. Yo estuve en los dos momentos en los que cuando estaban quemando el CAI, y luego cuando fuimos a poner discos, y digamos que lo interesante es ver cómo las dos caras de la moneda. Por un lado, de la destrucción, de cómo la gente, el pueblo, se puede decir, destruyó el CAI, y al siguiente día lo resignificó en un espacio cultural, o sea, al punto de, no sé, todos los grafitis como súper agresivos que estaban escritos de tombos, hijueputas, asesinos, cerdos, lo que sea, al otro día fueron cubiertos con pintura blanca, y la gente empezó a escribir mensajes como positivos, de paz, no, como de resignificar el espacio. Y la gente lo que había derrumbado lo pimpió, lo arregló, lo puso bonito, le puso libros, le puso discos. Y pues por unas horas fue nuestro espacio, porque pues nosotros llegamos, básicamente el día anterior había estado esa revuelta tan fuerte, y yo decidí esa noche como decir, bueno, voy a salir al otro día con un tornamesa y con un parlante portátil a poner discos en el Parkway, el que quiera venir llegue. Y en esas estábamos cuando una amiga, Aleja Rojas, me dijo, oiga, en el CAI vamos a hacer una biblioteca popular, entonces traiga su torna y vamos a tomarnos el espacio. Entonces yo me fui con mis vainas, y exactamente como tú lo dices, había como un perfecto booth, como así de mármol, a la altura perfecta, donde poner los tornas, donde poner el parlante, y ahí estuvimos como por unas 5 o 6 horas, poniendo discos, pintando, la gente trayendo libros, un ambiente pues como festivo, pero también pesaroso de hacer esa resistencia, pero la gente estaba como de forma positiva proponiendo por unas horas cambiar esa brutalidad en algo un poco más amable. Y obviamente sí, a las 5 o 6 horas llegó la tomba a sacarnos otra vez con aturdidoras y con papas explosivas y con lo que sea, pero por unas horas pudimos ocupar ese espacio. Y bueno, no sé cuándo se podrá volver a repetir algo así, porque los CAIs luego al otro día, pues ya llegó como toda una cosa de la gente del barrio, empezaron a pegar carteles de que apoyamos a la policía, y una cantidad de viejitos ahí haciendo pues como otra cosa. Entonces ya hoy en día ese sitio otra vez es un CAI, por supuesto, es un CAI, están los tombos,
pero creo que sí fue bonito por unas horas haberlo podido intervenir y mostrar que, pues que no estamos de acuerdo con las formas de la policía, no estamos de acuerdo con lo que pasa ahí adentro, con ese secretismo, con lo que pasa a puertas cerradas dentro del CAI, con la corrupción que hay adentro, con la forma en la que son entrenados los policías. O sea, todo eso es parte de un sistema que a todos los niveles está muy mal, weón. Entonces, sí, por lo menos en ese momento pensamos que era oportuno, pues, poner unos tornas, poner unos libros, pintar el CAI con dibujos y cosas bonitas y mensajes positivos, y bueno, eso fue nuestra intervención. Mario, gracias. Bueno, viejo Sebas, bien, gracias a ti. Aprovechamos para agradecer a Luisa Fernanda Uribe, Mariana Santos, Nicolás Santos y Brandon Martínez por hacer parte de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast es posible gracias a ustedes. Búsquenos en Patreon y entérense de nuestros contenidos exclusivos. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición, Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño, Diego Forero en los videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y pásense por Patreon para apoyar este proyecto.